cuándo tenemos una base y cuándo no. Y bueno, y habrán aprendido cuál es la base canónica, ¿o no? Ya no me acuerdo si de esa unidad o de esta. Sí, profe, que digamos la base, combinación, la canónica, eso digo. Bien. Y lo último que habrán dado fue practicar cómo probar algebraicamente que un conjunto es generador, linealmente independiente, base, etcétera. Y eso recién van a ver un poco en la clase del práctico. ¿Sí? Ahí arrancó vuelta, a ver si se borró el cosito ese. Ahí está. Bueno, más o menos. Arrancamos entonces esta unidad que se llama cálculo vectorial. Y vamos a comenzar primero que nada diciendo que vamos a trabajar principalmente en R3, o sea, en el espacio geométrico de 3 dimensiones. Pero ya saben ustedes que todo lo que estudiamos para 2 y 3 dimensiones se puede generalizar para n dimensiones. ¿Por qué trabajamos en R2 y en R3? Porque son los más fáciles de ver geométricamente. Bueno, no, esto era base canónica lo que les quería decir. De todas las bases que podríamos elegir para expresar un vector, porque cuando yo elijo una base, elijo un conjunto de vectores que son generadores y que son linealmente independientes. Y al ser generadores, cualquier conjunto de ese espacio en el que me estoy manejando puede ser expresado como combinación lineal de los vectores de la base. Repito, cuando tengo un conjunto de vectores y tengo una base, la base me asegura dos cosas. Por ser generador me asegura que cualquier vector del conjunto puede ser expresado como combinación lineal de los vectores de la base. Y por ser linealmente independiente los vectores de la base, me asegura que esa combinación lineal es única. Habrán visto el ejercicio, no sé si vieron el ejemplo de que se puede expresar B5 con 4 vectores, con 3 vectores, con 2 vectores. No sé cómo da el profe, pero en todo caso alguna vez volveremos si hay que repasar. ¿A qué llamamos base canónica? Base canónica es una base, puede ser, se escucha muy bajo, dice, no sé. Yo lo No lo escucho puedo. bien, profe. Lo escucho bien, profe. Ah, bien. No la puedo subir. Yo tengo para subir el volumen de mi parlante nomás. El otro no sé si se puede regular. Bueno, ¿a dónde me fui? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Ahí estamos. Entonces, ¿qué es una base canónica? Es la más usada porque es la más cómoda y tiene los vectores de la base canónica son versores. Cuando digo versores, digo que tienen módulo 1. Son vectores de módulo 1 o vectores unidad, que están ubicados sobre los ejes coordenados y con sentidos coincidentes con el sentido positivo de estos. Entonces, ¿qué es una base canónica? Es una base, ya sabemos lo que es una base, cuyos vectores fundamentales son versores, o sea, vectores de módulo 1, que están sobre los ejes coordenados. O sea, ahí le estoy diciendo cuánto mide el módulo, acá le estoy diciendo la dirección, y el sentido tiene que coincidir con el sentido positivo de estos. ¿Estos a quién se refiere? A los ejes coordenados. Vamos rápido con el ejemplo que es fácil. En R2, los ejes coordenados son X e Y. Los vectores de la base canónica son Y y J. Tienen módulo 1, están ubicados sobre los ejes. Y la dirección coincide con el sentido positivo de X y de Y. Analíticamente, la expresión analítica de R2 en R2 de IJ de los vectores de la base, que son perpendiculares entre sí porque los ejes lo son, es que el versor Y, que está ubicado sobre el eje X, va a tener coordenadas 1, 0. ¿Qué quiere decir eso? 1 de Y, 0 de J. O si quieres llamarle 1 de X sobre el eje X y 0 sobre el eje Y. Para poder obtener el versor Y, solamente es igual al versor Y.
Recuerden que si es una base, combinando estos dos voy a poder generar cualquier vector. Y las coordenadas del vector J van a ser 0 para I, o sea 0 por I, más 1 por J. ¿Recordaban lo de la combinación lineal o no? Cuando tengo una base, ¿qué hice? Qué pavota que soy. No era eso lo que quise hacer. Cuando tengo una base, dijimos que cualquier vector de la base se puede expresar como combinación lineal de los vectores de la base. Supongamos en R2, si tengo mi base que está formado por B1 y B2, entonces cualquier vector B de R2 va a ser igual a un lambda 1 por B1 más un lambda 2 por B2. En particular, si en R2 la base está formada por I y J, por estos vectores de módulo 1, perpendiculares entre sí, ubicados sobre los ejes, por supuesto que el vector de la base I también se va a poder expresar como combinación lineal de estos. O sea, I va a ser igual a 1 por I más 0 por J. Y habrán visto que estos numeritos que multiplican a los vectores de la base se llaman coordenadas. Entonces las coordenadas de I van a ser 1, 0. Análogamente, si yo quiero expresar J como combinación lineal de los vectores de la base, usando los dos siempre, va a ser 0 por I más 1 por J. Por eso es que digo que J va a tener por coordenadas 0 para I, 1 para J. En R3 voy a tener los tres ejes perpendiculares, este sistema de ejes coordenados cartesianos se llama, levógiro, dextrógiro. Gira de izquierda a derecha, se voy a decir X y Z. Y ahí ya se pueden preguntar ustedes, ¿siempre tienen que estar X y Z? Como todo, en esa posición, como todo en matemática también, igual que en la ciencia, hay diferentes posiciones y hay diferentes elecciones. Entonces se trabaja por consenso. Hasta, por ejemplo, la numeración tiene distintas expresiones para distintos países. Nosotros usamos por costumbre este sistema de ejes coordenados, pero puede ser que haya libros que lo vean distinto. Tienen que saber eso y no asustarse. En R3 tengo tres versores de la base, que se llama, de la base canónica que estoy estudiando, que se llaman I, J y K. Si estos son los tres versores de la base, fíjense que digo versores, no es porque dejan de ser vectores, sino que es una condición particular ser un versor. Quiere decir que el módulo es 1. Las coordenadas de I, J y K van a ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. O sea, I va a ser 1 por I más 0 por J más 0 por K. J va a ser 0 por I más 1 por J más 0 por K, etc. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vieron que en la otra unidad empezamos a trabajar vectores libres que vagaban por el plano? Bueno, ahora por fin vamos a poder expresarlos numéricamente. Acá estamos llegando a la geometría analítica. ¿Nadie contestó? ¿Quiere decir que nadie entendió nada? Hola. Sí se entendió, profe. Bueno, hoy es lunes 19. Bueno, tenemos un récord, chicos. Normalmente llegamos a la mitad de alumnos al final del cuatrimestre. Ya tenemos la mitad de asistentes de lo que tuvimos la primera clase hace menos de un mes. Díganle a sus compañeros que en la clase se aprende sobre todo, ¿sí? Bueno, esto es lo que le estaba diciendo recién. Tenemos R2, la base canónica formada por IJ, y tenemos el vector A, de componentes X1 y 1. Se puede expresar así en forma horizontal,
Ay, mi gato está haciendo lío. Salí. ¡Tape! O se puede expresar así en forma vertical, las coordenadas que después vamos a ver que se llaman componentes. Acá ya le llama componentes, después les va a decir por qué, pero ahora vamos a ver. ¿Cuándo decimos coordenada y cuándo decimos componentes? Si estoy en una base cualquiera, digo coordenadas, ¿sí? Si estoy en una base canónica, a las coordenadas le voy a llamar componentes. Y coordenadas voy a dejar para los puntos, pero los vectores van a tener componentes. Si entonces tengo los elementos, los vectores de la base i, j, y me dice en principio que las coordenadas de A son x1 e y1, quiere decir que la expresión analítica del vector A es igual a x1 por y más y1 por j. Lo que antes llamamos lambda 1 y lambda 2, ahora le llamamos x1 e y1. ¿Qué aprendimos ahora entonces? Que un vector, una vez que tenga dado una base canónica, se puede expresar analíticamente. ¿Cómo se expresa analíticamente un vector? Por combinación lineal de los vectores de la base. En este caso, los vectores de la base son i y j, las coordenadas son x1 y y1. Obviamente, cuando empecemos con esto se van a dar cuenta que las componentes del vector, ahora van a ver que las llamamos componentes, coinciden con las coordenadas del punto donde termina, porque ahora todos los vectores van a tener origen en el origen de coordenadas. Todos los vectores de R2 van a tener origen en el origen de coordenadas, y su extremo o afijo en el punto x1 y 1. Y entonces su expresión analítica va a ser x1 por y más y1 por j. Si yo tengo la expresión analítica del vector, ¿cómo hallo el módulo? No voy a medir con una reglita, tengo que medir analíticamente. Entonces, el módulo es la medida de esta flechita, la medida del segmento que ocupa este vector. Que Por ya Pitágoras. estamos sobre... ¿Cómo? Pitágoras puede ser. Claro, sí. Vamos a sacarlo por Pitágoras, exactamente. Ya está ubicado sobre un par de ejes que está graduado. Fíjense que aquí no tiene el extremo de y, pero ¿cuánto mide el final de y? ¿En qué punto cae? 1. En 1, correcto. Y j también. ¿Por qué? Porque tienen que tener módulo 1. Para que esta y, este vector y tenga módulo 1, tiene que terminar en 1. Bueno, muy bien. Si tengo A aquí y quiero sacar esta medida de la hipotenusa, como dijo el compañero, si esta medida es x1 hasta acá, y esta medida vertical es y1, el módulo del vector no es otra cosa que la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y por esa razón se saca por el teorema de Pitágoras, va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. ¿Cómo? Estaba por decir eso. Muy bien. Lo cual quiere decir que el cuadrado del módulo es igual a x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. ¿Está? Esto se llama norma. La norma de un vector es el cuadrado del módulo. Dice que los ángulos que forma, cada vector va a formar un ángulo con cada uno de los ejes coordenados. Los cosenos de esos ángulos se llaman cosenos directores porque los ángulos se llaman ángulos directores. O sea que el coseno del ángulo que forma con el eje X es un coseno director, coseno de alfa en este caso, y el que forma con el eje Y, que se llama beta, coseno de beta. ¿Qué vemos de alfa y beta? En este caso en R2, que la suma vale 90 grados. O sea, son lo que se llama ángulos complementarios. Y cuando dos ángulos son complementarios, el coseno de uno es igual al seno del otro. El seno de uno igual al coseno del otro, lo mismo. Porque si no sabían, de ahí viene la palabra coseno. ¿Sí? Coseno viene de que es igual al seno del complementario. ¿Estamos? El coseno de un ángulo es igual al seno del complementario.
lo pueden probar geométricamente, pero te habrán estudiado en algún momento. Entonces, ¿quiénes son alfa y beta? Ángulos directores de ese vector. Coseno de alfa y coseno de beta, los cosenos directores de ese vector. ¿Qué propiedad tienen? ¿O cómo se pueden calcular? El coseno de alfa, si me paro aquí, este es alfa, recuerden que coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, va a ser igual a x1 dividido la hipotenusa que dijimos que es el módulo de A. Con lo cual podríamos decir que x1 es igual a módulo de A por coseno de alfa. Análogamente, si ustedes miran este otro triángulo, acá, me paro aquí en beta, y x1 sería el... O si no, lo trabajamos con el seno, porque ya no miré ahí, digamos. El coseno de alfa lo vamos a calcular, perdón, de beta, como el seno de alfa. ¿Y el seno de alfa qué es igual? ¿A qué es igual el seno de un ángulo? Lo opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, muy bien. Y el cateto opuesto de alfa es esta altura que es I1. Por lo tanto, el seno de alfa, que es igual al coseno de beta, va a ser igual a I1 sobre el módulo de A la hipotenusa. Y de ahí despejo I1. Si yo elevo al cuadrado ambos miembros, esto y esto, me queda que x1 al cuadrado va a ser módulo de A al cuadrado por el coseno del cuadrado de alfa. Y 1 al cuadrado va a ser módulo de A al cuadrado por seno cuadrado de alfa. Sacando factor común A al cuadrado, me va a quedar que x1 al cuadrado más y1 al cuadrado es igual a módulo de A al cuadrado. Lo voy a hacer nomás. No, esto no es lo que quería. Bien. Vamos a ver. x1 al cuadrado va a ser igual a módulo de A al cuadrado por coseno cuadrado de alfa. Y 1 al cuadrado, módulo de A al cuadrado por coseno cuadrado de beta. Sumando estas dos cosas, va a ser igual a módulo de A al cuadrado por coseno cuadrado de alfa, más módulo de A al cuadrado por coseno cuadrado de beta. Ay. Ay. Se fue. Y entonces, aquí yo voy a sacar factor común. Módulo de A al cuadrado. Que va a multiplicar a coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta. Pero antes, aquí, dijimos que x1 al cuadrado más y1 al cuadrado es igual a ¿qué? A módulo de A al cuadrado. Y acá tienen varias formas de explicarlo. Podrían decir que pasan esto al otro lado dividiendo y les queda 1. O pueden pensar que para que estas dos cosas sean iguales, no queda otra que coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta valga 1. Por lo tanto, conclusión primera, la suma de los cuadrados de los cosenos directores de un vector es igual a 1. La suma de los cuadrados de los cosenos directores de un vector es igual a 1. Entonces, ¿qué aprendimos hasta aquí? ¿Cómo se expresa analíticamente un vector? ¿Cómo calcular su módulo? ¿Y qué son los cosenos directores? ¿Cómo se calculan? Y que la suma de los cuadrados de los cosenos directores de un mismo vector es igual a 1. Sí. En R3 vamos a hacer lo mismo. La expresión analítica de un vector en R3, como ya tiene 3 versores, va a tener 3 coordenadas, el punto donde termina A, que es este.
Entonces, la expresión analítica del vector A va a ser x1 por y más y1 por j, debería decir acá, más z1 por k. Por Pitágoras, otra vez voy a tener que salir para explicar. Por Pitágoras, a ver si me ven. Acá está. Este es el vector A. Imagínenselo en el espacio. ¿Sí? Uy, Dios mío. No puede ser que escriba tan feo. Este es el vector A. ¿Sí? Yo estoy tratando de ver cuánto vale su módulo de obtenerlo geométricamente. Si yo proyecto este vector A sobre el plano XY, se va a formar un triángulo rectángulo, que aquí no se ve rectángulo, pero es rectángulo aquí, porque esto es el piso y esto cae perpendicularmente. Entonces, si yo me ubico dentro de este triángulo rectángulo, que está formado por el vector A, su sombra sobre el piso que vamos a llamar A', y esta medida de la caída vertical de la proyección sobre el piso, que va a ser igual, esa no es otra que la medida Z1, la altura que tiene el vector. Así se mide. ¿Ven? La altura que alcanza el vector se mide sobre el eje Y, porque es una medida, sobre el eje Z, porque es una medida de Z. Hablando de eso, ¿cómo se llaman las medidas en Z? Se llaman cotas. ¿Sí? No alturas, cotas. En X eran ¿qué? Abscisas. En Y eran ordenadas. Bueno, en Z se llaman cotas. Les decía, esta es la cota de ese punto donde termina el vector. Esta medida es Z1. ¿Qué medida sobre el eje Z es esta? ¿Ven que es la misma? Por paralelismo. La cuestión es que el módulo del vector A, que es esta medida, al cuadrado por Pitágoras, como es el cuadrado de una hipotenusa, va a ser A' al cuadrado más Z1 al cuadrado. Pero a su vez, A', si yo me fijo en el piso, es la hipotenusa de otro triángulo, de este otro triángulo que tiene como medida en la base x1. Y esta otra altura es y1. Y acá tiene un ángulo recto, como el que teníamos en la hoja anterior. O sea que A' es la hipotenusa de este otro triángulo que se formó sobre el piso, y A' al cuadrado, como es la hipotenusa, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. Conclusión que el módulo de A al cuadrado va a ser igual a A' al cuadrado, que es esto, más Z1 al cuadrado. Entonces, en R3, ¿cómo calculo el módulo de un vector? La suma de los cuadrados de las componentes. X1 al cuadrado más Y1 al cuadrado más Z1 al cuadrado. Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Geométricamente lo vieron o no? Sí, sí. Sí, profe. Yo Sí, quiero más o profe. vuelvo a mostrar más o menos. Si yo quiero determinar un vector en el espacio, tengo que tener 3 coordenadas. Lo mismo que si yo quiero determinar un punto. Vamos a suponer que esas son las 3 coordenadas del punto o del vector que yo quiero determinar. ¿Cómo hago para calcularlo? Primero, para marcarlo, trazo una paralela al eje Y por X1, una paralela al eje X por Y1, y aquí encuentro lo que va a ser el puntito de la base. Y desde ahí voy a tener que subir la medida Z1. ¿Cómo es fácil de hallarla? O toman esta medida y la trasladan acá, o trazan una paralela a Z1, perdón, una paralela al plano XY que pasa por Z1.
Y acá va a estar el punto P, o punto A, que uniendo con el origen va a generar el vector A. Entonces, recuerden que aquí hay un ángulo recto. Cuando yo marco acá X1 y acá Y1, el ángulo recto va a estar acá. De ahí es que esto va a ser A'. Hipotenusa del triángulo del piso. Y esto está parado, por eso lo vemos así. El ángulo recto está acá. De ahí es que A va a ser la hipotenusa de este otro triángulo, que tiene A' y Z1 acá. Bueno, volví a dibujar lo mismo, pero como que haciendo el caminito es más fácil para entender. ¿Cómo vamos a hacer los cosenos directores? Del mismo modo, ¿sí? Porque esto en el espacio es más difícil de ver. A ver, ¿cómo les podría mostrar los cosenos directores? Este es el vector A. Entonces, para hallar alfa, el ángulo que forma con X, tendría que pararme en el plano que forman A y X. Y acá se va a armar A. Para hallar, perdón, alfa. Para hallar beta, tendría que pararme en el plano que forman A con el vector, con el eje Y. Y ahí voy a armar beta. Y para hallar gamma, voy a tener que pararme en el plano que forman el vector y el eje Z. En este plano, digamos, que forman el vector y el eje Z, y ahí ese ángulo va a ser gamma. No se los ve geométricamente, por eso no los marcamos acá. Pero sus cosenos se hallan de la misma manera. Como x1 sobre módulo de A, y 1 sobre módulo de A, z1 sobre módulo de A. De ahí que x1, y1 y z1 sean respectivamente esos valores. Igual a módulo de A por coseno de alfa, módulo de A por coseno de beta, módulo de A por coseno de gamma. Si yo elevo al cuadrado estos tres y los sumo, voy a tener igual a A cuadrado por coseno cuadrado de alfa, más A cuadrado por coseno cuadrado de beta, más A cuadrado por coseno cuadrado de gamma, y sacando factor común A cuadrado va a multiplicar a todo esto, que a su vez es igual a esto, que es igual a módulo de A al cuadrado. Para que estas dos cosas sean iguales, no queda otra que este paréntesis tiene que valer 1. O sea, en R3 también la suma de los cuadrados, de los cosenos directores de un vector, vale 1. Ay, vino más gente, estoy emocionado. Ya somos 86. Igual, estamos mal, estamos mal. Generalizamos, eso quiere decir que esto que estoy diciendo acá, que dije de calcular el módulo y de los cosenos, va a valer para un vector en cualquier dimensión. O sea, vectores que tampoco, que no los podemos ver geométricamente, igual cumplen la propiedad. Y entonces vamos a decir que para Rn, o sea, para un espacio de n dimensiones, la base canónica ya no le vamos a poner letras, sino que le vamos a llamar E1, E2, En. La expresión analítica de ese vector en n dimensiones va a ser x1 por E1 más x2 por E2 más xn por En. Con lo cual su módulo, igual que en los otros casos, acá falta escribir que el módulo, bueno, fíjense, es igual a la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado más z1 al cuadrado. Entonces, en R a la n, el módulo de A va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, igual que en R2 y que en R3. Y también la suma de los cuadrados de los cosenos directores, lo mismo. Se generaliza. Vamos a ver qué es un versor. Ya se los adelanté, pero les vamos a seguir contando. ¿Qué es un versor? Es un vector de módulo 1. de módulo Vector 1. de módulo 1. Exacto. ¿Hay un solo vector de módulo 1, por ejemplo, en R2? No.
Sobre cualquier dirección puedo hallar un versor que tenga esa dirección. O sea, las infinitas direcciones que voy girando alrededor del origen, puedo hallar versores. ¿Sí? Pero ¿qué características tienen los versores? Además de que el módulo vale 1. Perdón. Por Tiene ejemplo, origen. R2. Lo voy a llamar, generalmente llamamos con A sub 0, B sub 0, etcétera, a los versores. En R2, un versor tiene módulo 1 y sus coordenadas son x0 y x0. Según lo que aprendimos recién, cada componente de cualquier vector es igual al módulo por el coseno de alfa. Y el de i0 va a ser el módulo por el coseno de beta. O se lo puede hacer también geométricamente. Pero acá podríamos poner nomás directamente que i0 es igual a módulo de a0 por coseno de beta, porque ya sabemos que el seno de alfa es igual al coseno de beta. A lo que voy es que, como el módulo vale 1, como el módulo de un versor vale 1, la componente x0 del versor va a coincidir con su coseno director, y la componente y0 del versor va a coincidir con su otro coseno director. Entonces voy a decir que las componentes de un versor son los cosenos directores. Es decir, si a ustedes le dicen, que B sub 0 es un versor, ¿qué cosa ya saben de B sub 0? Que su módulo es igual a 1 y que sus componentes van a ser los cosenos directores. O sea que con el coseno de alfa y el de beta ya pueden saber en qué dirección está B sub 0. Esa es la propiedad entonces importante. Las componentes de un versor son sus cosenos directores. O podrían decir coinciden con sus cosenos directores. En R3 lo mismo. A sub 0 va a ser igual a coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. ¿Cómo podemos hallar entonces? Yo les decía que no hay un solo versor. Tenemos el versor I acá, el versor J, pero en cada dirección, sobre esta dirección, si este es el vector A, hay un versor, o sea, un vector de módulo 1 que va a estar ubicado aquí, que le vamos a llamar A sub 0. Es el versor que coincide con la dirección de A. El versor que coincide con la dirección de A. Esperen un minuto. Vamos a sacarle sonido a esto. Ahí está. ¿Cómo se halla ese A sub 0? Está en la dirección de A. O sea, tengo un vector que tiene componentes x1, y1, z1, y si queremos un versor con la misma dirección de A, lo único que hacemos es dividirlo por su módulo. ¿Por qué hacemos eso? Porque ya sabemos que el vector A sub 0 tiene como componentes los cosenos directores. Entonces el A sub 0, que está en la dirección de A, tiene que tener aquí en las componentes los cosenos directores. Y ya vimos antes que los cosenos directores se hallan como x1 sobre el módulo, y1 sobre el módulo, z1 sobre el módulo. ¿Qué aprendimos aquí entonces? Que dado un versor, mejor dicho, es un vector que tiene módulo 1. Y sus componentes van a coincidir con los cosenos directores del mismo, digamos. Además, que si tengo un vector cualquiera, A, y quiero hallar el versor que está en la dirección de A, voy a dividir cada una de sus componentes por el módulo. Y ya está, tengo el versor, perdón. Voy a vector determinado por dos puntos cualesquiera.
Yo hasta ahora, ay, no sé para qué pongo la presentación con diapositivas, se ve volver. Hasta ahora, tuve todos vectores que estaban aplicados en el origen. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si yo quiero hallar un vector que está determinado por 2 puntos? No está puesto en el origen. Quiero hallar las componentes del vector que va desde A hasta B. Ay, Dios, qué feo que está eso. Eso es lo más difícil de dibujar. De la tableta. De A hasta B. En realidad nosotros, esto puesto así es un vector libre. Lo que vamos a buscar van a ser las componentes de un vector, del mismo vector, pero aplicado en el origen. ¿Estamos? ¿Cómo entonces hallo yo las componentes de ese vector AB? Del mismo vector AB, pero aplicado en el origen. Bien, empecemos diciendo que el vector OA tiene, si yo tuviera que graficar acá, el vector OA, que es el que determina el punto A, tiene componentes x1 y 1. Luego el vector OB, que es el que determina el punto B, tiene componentes x2 y 2. Esta medida es x1, esta medida es x2. Esta medida es y1, esta medida es y2. Desde acá hasta acá es y2. Desde acá hasta acá es x2. Por eso es que dice que esta medida es x2 menos x1. Y esta medida es y2 menos y1. Muy bien, si yo hago O por OA más AB, ¿recuerdan cómo sumábamos vectores? Me da el vector OB. Eso es lo que veo geométricamente, que OA más AB me da igual a OB. Con lo cual el vector AB, voy a pasar esto restando, va a ser igual a OB menos OA. O sea, al vector x2 y 2 menos el vector x1 y 1, ya sabemos cómo restar vectores. Habíamos dicho que restar vectores es lo mismo que al primero sumar el opuesto del segundo, o restar las componentes una a una. ¿Cómo se restan entonces estos dos vectores? x2 menos x1 de primera componente, y 2 menos y1 de segunda componente. Con lo cual, ya tengo la forma de hallar las componentes de un vector determinado por 2 puntos. Repito, lo que hallé acá, si yo tuviera que marcar esto, aquí acá, ay, perdón, ay, no me marco. Aquí marcaría, che, aquí marcaría en esta dirección un vector con la misma dirección de AB, con el mismo módulo de AB, pero aplicado en el origen. Con estas medidas aquí, esta medida aquí sería x2 menos x1, esta medida sería y2 menos y1. Pero eso no quiero que les quede grabado porque si no va a ensuciar mucho el dibujo. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se halla un vector determinado conociendo solamente sus extremos? Restando las componentes homólogas. A ver cómo va a pasar acá. ¿Cómo hallo la distancia entre A y B? La distancia entre A y B, si esta es la distancia entre A y B, voy a usar este gráfico y después usamos para el otro. Dijimos que esto es x1, esto es x2, esto es y1, y esto es y2. Y ya sabemos cuánto que esto es x2 menos x1, y esto es y2 menos y1.
Entonces el módulo de AB, que es lo mismo que la distancia entre el punto A y el punto B, va a ser igual a ¿qué cosa? Al módulo de AB. O sea, la distancia entre A y B, la distancia entre A y B va a ser igual al módulo del vector AB. Esto lo van a usar muchísimo. Y el módulo del vector AB, como cualquier módulo, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. De las componentes de AB que vi recién, que eran x2 menos x1 y 2 menos y1. Bien, ya sé también ahora entonces cómo hallar la distancia entre dos puntos. Ahora, esos dos puntos forman un segmento. Si yo quiero hallar el punto medio de ese segmento analíticamente, para demostrar cuánto vale el punto medio de un segmento, vamos a llamar al punto M, su coordenada X le vamos a llamar XM, y su coordenada Y la vamos a llamar IM. Y aquí vamos a hacer una pequeña demostración. Si M es el punto medio, AM tiene que ser igual a MB, o sea, el segmento AM tiene que tener la misma longitud que el MB. En realidad acá vamos a decir que el vector AM va a ser igual al vector MB, porque tiene la misma dirección y sentido y el mismo módulo. ¿Cuáles son las componentes de AM? Si yo tuviera que determinar las componentes de AM, va a ser componente del segundo menos el primer punto para X, componente del segundo menos el primer punto para Y, como aprendimos recién. ¿Me están siguiendo? Uy, ya hablé mucho. Sí, no, sí, 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 se va entendiendo más o menos. Recién vi que cuando quiero hallar las componentes de un vector conociendo los dos puntos, ¿qué hago? Resto las coordenadas del segundo punto menos el primero, del segundo menos el primero. ¿Hasta ahí? Entonces, aquí si quiero hallar las componentes de AM, como es de A hacia M, voy a hacer coordenada de M menos la de A, de M menos la de A. Y de este lado, como tengo el vector MB, empieza en M y termina en B, voy a hacer las de B menos la de M, la de B menos la de M. ¿Estamos claros? Luego, por definición de igualdad de vectores que vimos el primer día, para que dos vectores sean iguales, analíticamente, la primera componente de uno tiene que ser igual a la primera componente del otro. Me queda esto. La segunda componente de uno tiene que ser igual a la segunda componente del otro. Me queda esto. ¿Sí? Esto es lo que está por abajo y esto es lo que está por arriba. De aquí, junto las X de un lado, las XM de un lado, las otras X del otro, me queda que 2XM es igual a X1 más X2, con lo cual XM, ¿ven o no? Que paso este al otro lado sumando y este traigo acá sumando. Y me queda Sí, XM más XM, bueno. 2XM es igual a X1 más X2, entonces la coordenada X del punto medio va a ser esta. X1 más X2 sobre 2. Y la componente Y lo mismo, Y1 más Y2 sobre 2. Entonces ya sé cómo hallar el punto medio de cualquier segmento, hasta ahí en R2. En R3 va a ser lo mismo. Voy a hallar la suma de las coordenadas X dividido 2, la suma de las coordenadas Y dividido 2 y la suma de las coordenadas Z dividido 2. Listo. Punto medio. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí o no? Como dice el profe Oliveira. ¿Sí o no? sí, 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 profe. sí. Muy lunes para tanta info, pero sí se entiende. Pues tanta info, esto es una pavada. Ya viene más info. Por eso me tomo un mate así, se relajan ustedes. Qué hermoso cielo, lástima que estamos encerrados. Si estuviéramos dando clases en la facultad, tendríamos de vista unos hermosos árboles. Que yo siempre miro cuando estoy dando clases, me distraigo con eso. Bueno, estoy muy nostálgica.
Ya quiero volver a trabajar en la facultad. Pero chicos, no se ilusionen que no se sabe si en el segundo cuatrimestre volvemos, ¿eh? Así que cuidarse para que no no haya muchos contagios. Vectores paralelos. No me gusta. Vectores paralelos. Según lo que aprendieron en combinación lineal, si dos vectores son paralelos, uno se puede expresar como combinación lineal del otro. En cualquier dirección que esté, si dos vectores son paralelos, como tienen la misma dirección, solamente que voy a poder decir aquí, por ejemplo, que B es igual a 2 por A. Pero cuando dos vectores son paralelos, cualquiera se puede expresar como un número por el otro, o sea, como combinación lineal del otro. Entonces vamos a decir que si es paralelo a B, entonces A es igual a lambda por B, o B es igual a lambda por A, lo mismo. ¿Cómo? Si dos vectores son paralelos, A es igual a lambda por B, a un número por B. No sé qué me olvidé acá, que falta algo. Ah, acá está. Entonces en R2, si A es igual a lambda por B, y A es x1 y 1, y B es igual a x2 y 2, entonces x1 y 1 va a ser igual a lambda por x2 y 2. Y esto es un número por un vector, se multiplica el número por cada uno de los componentes. Me queda que x1 y 1 es igual a lambda por x2 y 2. Con lo cual, para que dos vectores sean iguales, primera componente de uno igual a primera del otro, segunda de uno igual a segunda del otro, se arma este sistemita de ecuaciones. De ahí paso dividiendo x2 a x1 y 2 a y1, me quedan los dos iguales a lambda, o sea, me queda x1 sobre y1 igual a lambda y x2 sobre y2 igual a lambda. Si los segundos miembros son iguales, entonces los primeros también lo son. Es de Aristóteles que es así. Y es la lógica, ¿verdad? Con lo cual, lambda va a ser igual a x1 sobre x2 y también igual a y1 sobre y2. ¿Qué vemos ahí? Que si los vectores son paralelos, las componentes son proporcionales. Forman una proporción. ¿Qué es una proporción? La igualdad de dos razones. ¿Me escuchan? Sí, profe. se le cortó un ratito. Porque me dice mi conexión a Se internet. le cortó, profe, lo último que... ¿Puede repetir? Sí. Sí, me avisó acá que se me cortó un poco. Que si dos vectores son paralelos, sus componentes son proporcionales, es decir, forman una proporción, es decir, la razón de 2 es igual a la razón de las otras dos. El cociente de las x es igual al cociente de las y, del mismo resultado. Lo mismo va a ser en R3, pero con x y z, lo mismo va a ser en Rn, pero con x y x1, x2, x3, xn. Entonces, si dos vectores son paralelos, sus componentes homólogas, o sea, las que están correspondientes, son proporcionales. Las razones dan siempre iguales. Ejemplo, de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Tenemos dos puntos en el espacio, perdón, tres. Me pide primero determinar el vector AB. El vector AB, ¿cómo se llama un vector dados dos puntos? Se restaban las coordenadas del segundo menos las del primero. Así que aquí voy a tener 4 menos 2 para X. 1 menos 1 para Y. 0 menos 3 para Z. Hay que tener cuidado en el orden. Si es el vector AB, voy a restar las coordenadas de B menos las de A. Y si es el vector BA, al revés. Entonces, resolviendo esto, me queda que el vector AB
tiene componentes 2, 0, menos 3. ¿Cómo se halla el módulo del vector AB? Como el de cualquier módulo, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. 2 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, raíz de 3 en este caso. ¿Cómo hallamos el punto medio del segmento AC? Ojo cuando les dicen los ejercicios, del AC. El AC, para hallar el punto medio, esto estoy en el espacio, ¿cómo se halla el punto medio? La semisuma de las componentes homólogas. Semi quiere decir la mitad. Entonces va a ser la mitad de la suma de las componentes homólogas. Punto medio del segmento AC, X de A más X de C dividido 2. Y de A más Y de C dividido 2. Z de A más Z de C dividido 2. Resuelvo esto y me da las coordenadas del punto medio del vector AC en el espacio. Ahora, me faltó algo ahí. Ya que estamos, vamos a hacer un ejercicio más acá mismo. Por ejemplo, si yo quiero ver si son paralelos alguno de estos vectores, por ejemplo, AB y AC. Tengo las componentes de AB. ¿Cuánto me van a dar las componentes de AC? Ustedes me van a decir. Tengo que restar quién con quién. Las componentes de C menos las Las componentes coordenadas. las Coordenadas. coordenadas. Componentes son del vector, coordenadas son del punto, sí. La de C menos la 8 de menos A. 2, 8 menos 8 2 para menos 2, X. 3 menos 1, 3 menos 1 para Y. 5 menos 3. 5 menos 3 para Z. O sea que el vector AC es igual a ¿qué? En Z era 5 menos 3. Sí. Bueno, ya no lo pongo agua si no tardo mucho. 5 menos 3. Quiere decir que AC va a tener componentes 6, 2, 2. Quiero ver si AB es paralelo a AC. Me pregunto. Entonces, ¿qué hago? Hago la componente X de AB sobre la componente de X de AC. La razón. La componente Y de AB sobre la componente Y de AC. La componente Z de AB sobre la componente Z de AC. Hago las razones. Para que sean paralelas, estas tres razones me tienen que dar iguales. O sea, x1 sobre x2 tiene que dar igual a y1 sobre y2 igual a z1 sobre z2. Esto si hacen la cuenta les da 0,33. Esto les da 0 y esto les da menos 1,5. Todas son distintas, pero con que dos nomás hubieran sido distintas ya está. AB no es paralelo a AC. ¿Está? Si yo tengo AB y quiero hallar un vector paralelo a AB, multiplico todas las componentes por 2, o por 3, o por 4, o por 5, etc. Por cualquier lambda. Uy. Ay, ya llevo una hora hablando, por eso estoy cansadita. ¿Cómo van ustedes? ¿Cansaditos también? Suma de vectores y producto de un vector por un escalar. Producto de un vector por un escalar, que habíamos dicho que eso era una operación externa, porque usábamos escalares,
cerrada porque daba el resultado dentro de los vectores. Ahora, entre los vectores se pueden definir también productos entre ellos. Vamos a estudiar 3. Pueden haber otros, depende de definiciones que necesite alguien, pero los que más se usan son el escalar, el vectorial y el mixto, que ya vamos a proceder a estudiar. ¿Qué es el producto escalar? Es el primero de los 3 productos que vamos a estudiar entre vectores. Ojo. Después yo en el examen les digo, esto que tengo aquí, ¿es un producto escalar? Y me dicen sí, y yo les digo, no, váyase, porque acá claramente esto es un escalar por un vector. Ese es el producto que estudiamos al principio, de un escalar por un vector. Este ahora se llama producto escalar porque el resultado es un escalar. El resultado del producto me da un número. Definición entonces. El producto escalar de 2 vectores, notado A por B, un puntito, es el número correspondiente al producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman. Y miren que está resaltado en negritas número. Es un tipo de producto que me da, que si bien es entre 2 vectores, el resultado es un número. Y ese número es igual a ¿qué? Al producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido. Ahora bien, si ustedes se acuerdan de la circunferencia trigonométrica, o estuvieron en la clase de análisis, suponiendo que esto tenga forma de círculo, este es un ángulo alfa, su opuesto, o sea, menos alfa, esto está muy feo, muy chiquitito, ya hago vuelta. Voy a dibujar la circunferencia trigonométrica, pero solamente el primer cuadrante y el cuarto. Vamos a suponer que esto es 1 menos 1, 1. La circunferencia trigonométrica viene así. Bueno, más o menos. Si este es el ángulo alfa, menos alfa tiene la misma amplitud, pero medida para el otro lado. Este sería menos alfa. El coseno se mide, ¿dónde? Se baja, y este segmento que está aquí, ay Dios, qué horrible, representa el coseno de alfa. Pero también representa el coseno de menos alfa. Por eso es que aquí les dice que como el coseno de alfa es igual al coseno de menos alfa, el producto escalar de B por A, si A por B era módulo de A por módulo de B por coseno de alfa, el de B por A va a ser módulo de B por módulo de A por el coseno del formado en el otro sentido, que es menos alfa. De donde lo podemos ver que como estas dos cosas son iguales, los cosenos son iguales, módulo de A, producto escalar de A por B va a ser igual a producto escalar de B por A. Porque coseno de alfa igual a coseno de menos alfa. O sea, da lo mismo medir de A hacia B el ángulo que de B hacia A. El coseno, el seno no. Si ustedes miran acá, el seno de uno es positivo y el del otro es negativo. Entonces, en el producto escalar, como es igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido, si mido de A hacia B es alfa, si mido de B hacia A es menos alfa, pero son iguales, me queda que A por B es igual a B por A. Entonces obtenemos como conclusión que el producto escalar es conmutativo. Ahora bien, tema importante, y ustedes que estudian de memoria, tienen que tratar de aprender a entender lo que dicen, ¿sí?
¿Cómo se interpreta geométricamente el producto escalar? ¿Qué estoy diciendo cuando digo interpretación geométrica? Siempre que uso la palabra interpretación, estoy diciendo qué significa. ¿Qué significa geométrica? Quiere decir el contexto geométrico. ¿Qué vamos a estudiar nosotros de las operaciones, de las funciones? Vamos a ver qué significan geométricamente y seguramente vamos a ver qué significan para la física, por ejemplo. Geométricamente, cómo se ve o dónde se refleja o a qué es igual el producto escalar. Voy a graficar el vector A, el vector B, y se arma un triángulo aquí bajando la perpendicular desde B hasta A, cuya hipotenusa es el módulo del vector B. Entonces tengo el vector A, que puede ser más corto, no necesariamente tiene que ser más largo que B. Tengo el vector B, que forma con A un ángulo alfa. Desde la fija o extremo de B bajo una perpendicular al vector A. Y este segmento que está aquí, la sombra de B sobre A, tiene el nombre propio de proyección de B sobre A. Con el vector B, la altura que baja cuando proyecto perpendicularmente y la proyección de B sobre A, se arma un triángulo que es rectángulo aquí, donde la hipotenusa es el vector B. Entonces yo voy a decir que dentro de este triángulo, el coseno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es la proyección de B sobre A, la sombra. Y la hipotenusa es el módulo del vector B. Luego me voy a la definición del producto escalar. Dice que el producto escalar de A por B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno de alfa. Pero acabo de ver que el coseno de alfa es esto. Reemplazo aquí, y como veo que tengo módulo de B dividiendo y multiplicando, simplifico, y me queda que el producto escalar de A por B es igual al módulo de A por la proyección de B sobre A. Esto, producto escalar, da un número. Esto es una medida, esto es otra medida, también da un número. Entonces hasta ahora vi que el producto escalar de A por B me da igual al módulo de A por la proyección de B sobre A. ¿Qué pasa si yo tengo al revés? Si lo que quiero proyectar es B sobre A. Esto está feíto, se me corrió el dibujito. Medido desde A hacia B, ya no es alfa sino menos alfa, porque está medido desde allá, al revés. Proyecto A sobre B, acá forma un ángulo recto, y esta medida, hasta aquí es el vector B, pero hasta aquí es la proyección de A sobre B. Puede ser más grande o más chica que el vector B. La cuestión es que mirando este triángulo, que tiene el ángulo recto aquí, enfrente está ¿quién? La hipotenusa, que es el módulo de A. Entonces el coseno de menos alfa va a ser igual al cateto adyacente, que es la proyección de A sobre B, dividido la hipotenusa, que es el módulo de A. Y si yo hago, por definición, B por A, va a ser igual al módulo de B por el módulo de A por el coseno de menos alfa, que es igual a esto. Y veo que tengo módulo de A multiplicando y dividiendo, simplifico, me queda entonces que el producto escalar de B por A es igual al módulo de B por la proyección de A sobre B. Conclusión. El producto escalar de dos vectores es igual al módulo de uno, cualquiera de ellos, por la proyección del otro sobre la dirección del primero. A por B va a ser igual a A por la proyección de B sobre A,
Y B por A va a ser igual a B por la proyección de A sobre B, del otro sobre este. ¿Estamos? Si en particular uno de ellos es un versor, bueno, no digo nada. Vamos a verlo más adelante. ¿Está hasta ahí o no? Digan que sí, porque Sí, profe, va yendo. va yendo, va yendo. No sé hasta cuándo tengo que dar hoy, si tengo tiempo. Voy a detenerme un minuto. Estamos súper adelantados. Así que voy a estar hasta acá nomás. Solo producto escalar, los otros dos los voy a dejar para la clase que viene. ¿Estamos? Así no Sí, se profe. asustan. Así no se asustan. No se asustan, no se asustan. Propiedades del producto escalar. Ya vimos que es conmutativo. Cumple la propiedad asociativa de la multiplicación por un escalar. ¿Qué quiere decir esto? Miren todo lo que tiene. Ustedes recuerden siempre que el producto escalar es un producto entre vectores que da por resultado un número. Sería un producto interno, porque es entre ellos, pero da por resultado un número, una cosa que está fuera del conjunto de vectores. Es una operación interna, pero no es cerrada en el conjunto de vectores porque da el resultado afuera. ¿Qué dice? Que si tengo un escalar lambda por el producto escalar de A por B, da lo mismo, es igual a multiplicar ese lambda por el vector A y luego por el vector B, o multiplicar ese lambda por B y luego multiplicar por A. O sea, se lo puede asociar con A, o se lo puede asociar con B, o se lo puede asociar con el resultado del producto escalar. ¿Estamos? Ahora vamos a ver un ejemplo seguro. Distributiva respecto a la suma de vectores. O sea que si tengo el producto escalar de un vector por la suma de los otros dos, puedo hacer el producto escalar por el primero más el producto escalar por el segundo. Puedo repartir o distribuir. Esto es sin demostración, ¿no? No lo demostramos. Ahora vamos al tema más importante que es interesantísimo. Yo para esto, fíjense que es hasta ahora, para poder calcular el producto escalar voy a necesitar el módulo de uno, el módulo del otro, y el ángulo que forman. Lo cual hasta ahora no tengo ningún método para calcular el ángulo. O sea, podría, por definición, usando lo que estudié hasta ahora, solamente podría calcular el producto escalar si conociera el ángulo que forman. Pero también alguien se ocupó de estudiar cómo se puede calcular el producto escalar o a qué es igual el producto escalar si solamente conozco las coordenadas de los puntos, o sea, las componentes de los vectores. Entonces lo que hago primero es ver cuánto valen los productos escalares de los vectores de la base. Los productos escalares de los vectores de la base, y voy a armar una tabla. Por ejemplo, los vectores de la base, estoy trabajando en R3, pueden pasar dos cosas. O si es el mismo vector con respecto a sí mismo, o sea, por ejemplo, I por I, el ángulo que forman es 0. Y si es I por J o I por K, forman 90 grados. O sea, los vectores de la base o son iguales o son perpendiculares. O sea, o tienen ángulo 0 o tienen ángulo 90. Si son Profe, iguales, disculpe, no entendí lo que acaba de decir. los vectores de la base, ¿cómo están ubicados? Sobre los ejes coordenados. Sí, sí, sí. ¿Sí? Acá está I, acá está J, ahí está, cualquier cosa dice. Y acá está K. Lo que quiero decir es que todos los posibles productos escalares entre estos tres vectores son I por J, I por K, J por J, J por I, J por K, K por K, K por I, K por J. Todos en todos los posibles órdenes de esos tres son 9. ¿Cómo pueden ser las posiciones de estos vectores?
Si es el vector por sí mismo, son colineales, el ángulo vale 0. Y si es un vector con otro, ¿qué ángulo forman? Si están en un sistema de ejes coordenados cartesianos. Los ejes Ahora son sí entendí. perpendiculares, Sí, valen 90 grados. O 90 sea, grados. y recuerden que el producto escalar es conmutativo. Entonces, voy a lo siguiente. I por I va a ser igual al módulo de I por el módulo de I por el coseno de 0. El módulo de I, como son versores, vale 1. Y el coseno de 0 también vale 1. Quiere decir que I por I me va a dar 1. Lo mismo va a pasar con J por J y por K con K. Escúchenme, arrancamos, llegamos a 86, ya 7 se fueron, después no lloren. Ahora, si hago I por J, ¿a qué va a ser igual? Módulo de I por módulo de J por el coseno del ángulo comprendido, que es 90 grados, o sea, pi sobre 2. Módulo de I, 1. Módulo de J, 1. Coseno de pi sobre 2, 0. Entonces, el Profe, producto de I por J me va a dar 0, ¿sí? ¿por qué es coseno de 0? Porque se multiplica el mismo vector, ¿no? Y el ángulo que Claro. forma el vector con sí mismo, ¿cuánto es? 0. Claro. ¿Ah? De ahí, con todos los vectores, yo puedo armar una tabla de multiplicación del triedro, le llamamos, porque son 3 vectores. Entonces acá marco en una columna los 3 vectores, en la fila también, entonces digo, I por I me va a dar 1, J por J me va a dar 1, y K por K me va a dar 1. Pero cuando son perpendiculares me va a dar 0, I por J me va a dar 0, I por K me va a dar 0. J por I me va a dar 0, J por K me va a dar 0, lo mismo K por I, lo mismo K por J. ¿Estamos? Esto saqué de lo que analicé recién, que si los vectores multiplicados consigo mismos, el producto escalar me da 1. El producto del vector por sí mismo, como el coseno vale 0, el ángulo vale 0, y el coseno de 0 vale 1, el producto del vector por sí mismo me da 1. Y con cualquier otro, como son perpendiculares, me va a dar 0. Ahora bien, voy a la deducción. Dados dos vectores por sus expresiones en coordenadas, tengo dos vectores A igual a x1 por i más y1 por j más z1 por k. El vector B igual a x2 por i más y2 por j más z2 por k. ¿A qué va a ser igual el producto de A por B? Esto así, cada vector por en su expresión analítica, no es más que una suma. ¿Estamos o no? Una suma de 3 términos por una suma de 3 términos. Si yo tengo que hacer A por B, voy a hacer este término por este término, más este término por este término, más este término por este término, más el segundo por cada uno, más el tercero por cada uno. De ahí es que me salen, miren, x1 por x2 por i, esto por esto. Con mucho cuidado, cuando pongo los vectores, aquí le pongo puntito para indicar que esto es producto escalar, porque después vamos a hacer lo mismo con los otros tipos de productos. Luego voy a hacer primero con segundo, x1 por i2 por i por j, x1 por i2 por i por j. Luego x1 por z2 por i por k, x1 por z2 por i por k. Luego tomo este por cada uno de estos, y1 por x2 por i por j por i, y1 por i2 por j por j, y1 por z2 por j por k, y así sucesivamente van a salir 9 términos. Pero según lo que yo calculé antes y reflejé aquí en esta tabla, todos los términos que tengan i por i, j por j y k por k, esto vale 1.
y todos los I por J, I por K, J por I, J por K, K por I, K por J, estos valen 0. Por lo tanto, va a quedar esto. ¿Sí o no? Reemplazo los productos escalares por lo que calculé antes y no escribo los que tienen 0 porque el 0 absorbe todo y me queda que el producto escalar de A por B es igual a x1 por x2 más y1 por y2 más z1 por z2. Encontré una formulita que me permite calcular el producto escalar usando las componentes. Entonces, conclusión, el producto escalar de dos vectores dados en coordenadas cartesianas ortogonales, esto es importantísimo. Porque las coordenadas cartesianas ortogonales quiere decir que los ejes son perpendiculares. Hay otros sistemas de coordenadas que los ejes no son perpendiculares. ¿Está? Cuando los ejes son perpendiculares, se va a poder decir esto. Porque el producto de dos versores me va a dar 0 si son perpendiculares, si no, no. Entonces, el producto escalar de dos vectores dados en coordenadas cartesianas ortogonales, o sea, si los ejes son perpendiculares, es igual a la suma de los productos de las componentes homólogas. Homólogo es una palabra que vamos a usar mucho. Estamos hablando de las componentes correspondientes. X con X, Y con Y, Z con Z. ¿Está? Esto nos va a ser de mucha ayuda. ¿Y para qué nos va a servir? Vamos a un ejemplo. Tengo estos dos vectores. Profe, ¿puedo volver a la página anterior? Así le tomo una foto a la definición de abajo, bueno, que no Ya alcancé a tenés copiar. cobracha, amigo. Pues de derecho a autor es eso. Ay, ya me cansé de hablar. Ahí está, profe, perfecto, gracias. Gracias. Ejemplo. Ejemplo. ¿Por qué no me marca? Pero che. Está, porque cuando le muevo el otro se me va. Tengo estos dos vectores. ¿A qué me va a dar el producto escalar? La suma de los productos de las componentes homólogas. X por X más Y por Y más Z por Z. Y esto me da 12, que es un número. O sea, un escalar. Bien. Con ese producto escalar, ahora que lo sé calcular en función de sus componentes, voy a poder verificar cuánto mide el módulo, ver cuánto mide el módulo, y calcular el ángulo y otras cosas, ¿sí? El módulo del producto se puede calcular usando el producto escalar. Si A es el mismo que B, si en lugar de hacer A por B hago A por A, ¿a qué sería igual A por A? Según la definición sería igual al módulo de A, módulo del primero, por el módulo del segundo, por el coseno del ángulo comprendido, que es 0. Que como vale 1, me va a quedar que esto es igual al módulo de A por módulo de A, que es igual al módulo de A al cuadrado, que es lo que llamábamos norma. Entonces hasta ahora tengo que el producto escalar de A por sí mismo es igual al módulo al cuadrado. Pero el producto escalar de A por sí mismo, ¿a qué es igual? Según lo que vimos recién. A la suma de los productos de las componentes homólogas. Como A y A tienen las mismas componentes, va a ser x1 por x1 más y1 por y1 más z1 por z1. O sea, igual a x1 al cuadrado más y1 al cuadrado más z1 al cuadrado. Fíjense esto. Primero digo que A por A, usando la definición, es igual a módulo de A al cuadrado. Luego digo que A por A,
usando en función de sus componentes, es igual a x1 al cuadrado más y1 al cuadrado más z1 al cuadrado. Como se trata de las dos cosas iguales, si los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. O sea, módulo de a al cuadrado me tiene que dar igual a x1 al cuadrado más y1 al cuadrado más z1 al cuadrado. Pasando al cuadrado como raíz, verificamos, o sea, demostramos de vuelta que el módulo del vector es igual a la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de las componentes del mismo. Verificamos. O sea, el módulo primero lo calculamos usando geometría, usando Pitágoras, cuando no conocíamos el producto escalar. Ahora que conocemos el producto escalar, vemos que también da lo mismo. O sea, verificamos el cálculo del módulo usando el producto escalar. Me dirán ustedes, ¿para qué? Y bueno, para que vean que es cierto. ¿Estamos? ¿Ya están estudiando para el parcial? ¡Ay, ya queda poco! Yo para el de análisis queda poquito. Qué lindo. Vayan preparando sus dispositivos, miren que van a necesitar la compu para conectarse y el celular para que les filme. Así que piden prestado para ese día. El que no tiene Sí, dos. ¿Sí? tuve que Bueno, dar vuelta a toda la pieza Esto para que no se vea bien. muy bien. ¿Ya están preparando? Eso no terminé de entender, profe, cómo debería ser con los dos dispositivos. O sea, vi el protocolo, lo que habían mandado, pero no terminé de entenderlo. Lo que nosotros no queremos es que ustedes... A ver, ya que estamos hablando. No sé quién me mandó algo en el chat. Voy a tener que ordenar la pieza totalmente. ¿Por qué cree que yo pongo acá 2070 placarsos? Me hizo Abel Bordón. A limpiar la pieza todos. Yo, por ejemplo, acá tengo la cámara de frente, ¿sí? Porque tengo la cámara en la computadora. Yo trabajo con una PC. El que tenga una notebook va a tener la cámara de la notebook. Yo tengo que, en este caso tendría que ponerme una cámara, el celular, por ejemplo, filmándome acá atrás. No se ve mi mano. El celular filmándome desde atrás, por ejemplo, de manera que me filme, que se vea la pantalla de mi computadora y donde estoy escribiendo yo. O sea, en este caso tendría que ponerlo como atrás. También podría ser un poco al costado, atrás y a la derecha o atrás o a la izquierda. Ahí tendrían que ubicar el celular. Y con la computadora se van a conectar al Moodle para responder el cuestionario. Y con el celular van a conectarse al Zoom y se van a filmar. Nosotros en el Profe, Zoom vamos a ver solamente la imagen del celular, no queremos dos dispositivos, ¿entienden? Ustedes van a usar dos dispositivos, pero nosotros vamos a ver solo lo que ven en el Zoom. Solo lo que muestran en el Zoom. y aparte se tiene que ver la puerta de entrada a la pieza. Nada, eso no hace falta. Los protocolos que nos mandaron, al menos para el parcial de análisis, dice que sí. Sí, pero se puede ver todo, no sé si vamos a poder tanto. Pero la verdad que no leí el nuevo. Voy a mirar. Profe, o sea que si yo tengo la notebook que tiene cámara, ¿no? Igual tengo que usar el teléfono yo. Sí, señor. Sí, señor. O sea, la cámara de frente a nosotros no haría falta. No. Es una sola cámara, que Una sola. viéndose lo que hacemos y la pantalla. Exactamente. Perfecto. Gracias, profe. Nada. Bueno, ¿para qué más nos sirve el producto escalar? Ya terminamos esto, nos queda poquito y chao. Se van a descansar. Nos sirve para calcular el ángulo entre dos vectores. Recuerden ustedes, yo hasta ahora les di dos definiciones. O sea, el producto escalar se puede calcular por definición, como producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido, o en función de sus componentes. Acá lo vieron claro, ¿ven? Acá hicimos por definición y en función de sus componentes. Lo mismo acá. El producto escalar se puede calcular por definición, como el producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido, y en función de sus componentes, como la suma de los productos de las componentes homólogas. De aquí, de esta igualdad, yo voy a pasar
el coseno de alfa dividiendo al otro lado, perdón, el módulo de A por B dividiendo a todo o a cualquiera de los dos lados. O sea, de aquí yo voy a decir que el coseno de alfa es igual a A por B dividido el módulo de A por módulo de B. Pero a su vez el módulo de, perdón, A por B, ¿alguien habló en el chat? No me hablen en el chat cuando estoy dando clase porque me distraigo. Sí, profe, para conseguir otro celular para sacar la foto, pero no es necesario. No. En el momento que van a sacar la foto para subir, nosotros les dejamos desconectarse un ratito. En realidad, apagar la cámara del Zoom, ¿no? Porque no hace falta que se desconecten. Pueden sacar la foto conectados al Zoom. ¿Está? ¿Estamos o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno. Bien. Entonces, de acá voy a escribir. De acá despejé que coseno de alfa es igual a A por B sobre módulo de A por módulo de B. Pero a su vez, A por B en función de sus componentes es igual a x1 por x2 más y1 por y2 más z1 por z2. Y el módulo de A es esto, y el módulo de B es esto. Entonces, el coseno del ángulo que forman dos vectores es igual al producto escalar dividido el producto de sus módulos. Ahora vamos a ver un ejemplo, si no me equivoco. Ah, no, entonces lo voy a inventar yo ya enseguida. Quedó esto. Les hago un ejemplo ya. Supongamos que el vector A es igual a 2, 3, 5. Ni siquiera lo tengo que graficar. Y el vector B es igual a 0, 1, 3. Cualquier vector en el espacio. O en n dimensiones, no importa. Entonces, el coseno del ángulo que forman los dos es igual a ¿qué? Al producto escalar sobre el producto de los módulos. El producto escalar es primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera. ¿Lo ven o no? Primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera. X1 por X2, más Y1 por Y2, más Z1 por Z2. Sobre módulo de A, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Lo mismo el módulo de B, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. ¿Miren qué fácil? Resuelvo esto. ¿Cuánto me da arriba? 2 por 0, 0. 18, 3 profe. por 1, 3. 5 por 3, 15. Y 3, 18. En el denominador me da raíz de 9 y 4, 13. Más 25, 38. ¿Está bien? Y esto me da 9 y 1, 10. Esto, si yo agarro mi calculadora en este instante, recuerden que si van a poner el dividido de algo que está multiplicando, lo tienen que poner entre paréntesis. O sea, yo voy a hacer 18 dividido, paréntesis, raíz de 38 por raíz de 10, o raíz de 38 por 10, es lo mismo. A ver, 18 dividido, raíz de 38, se me corrió, por raíz de 10. 9,2, profe. No puede darle 9,2, porque es un coseno, tiene que darle 0, algo. 0,92. Ah, tiene razón. 0,92. 0,92. Y conociendo el coseno, ahí nomás ya ponen shift coseno de ans, aprietan el igual, shift grados, y les da, tengo en radianes por lo visto, sí, bueno, voy a ir a modo, como la gente molesta a cualquier hora, modo ángulos, y más o menos voy a hacer de esto, de 0,92, perdí todos los decimales, así que
Bueno, la cuestión es que me da, 22 por el grados. ángulo me da más o menos, voy a poder decir que alfa es igual a 23 grados, 4 minutos, etc. ¿Estamos? Bien. Entonces, solamente conociendo los vectores puedo hallar el coseno del ángulo que forman y por lo tanto el ángulo. Y finalmente, el producto escalar me sirve para verificar si dos vectores son perpendiculares, porque según lo que vimos, si los vectores son perpendiculares, el coseno del ángulo, el ángulo que forman es 90, y el coseno de 90 vale 0, entonces el producto escalar me va a dar 0. Con lo cual, en cualquier dimensión, lo puede haber geométricamente o no, si los vectores son perpendiculares, su producto escalar es 0. Perpendicular es una palabra que usamos en R2 y R3. ¿Sí? Te escucho. En otra dimensión usamos RN. Van a sacar foto porque voy a salir ya. ¿Sí? Porque ahí termino por hoy. Ya sigue producto vectorial, pero es arrancar de otra cosa, así que termino acá. Aprendimos qué es el producto escalar, cómo se calcula en función de sus componentes, y vemos que nos sirve para hallar el módulo, para hallar ángulo entre vectores y para verificar si dos vectores son perpendiculares. Listo, terminamos por hoy. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe.